Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esperamos un ratito, buenas noches, va. Esperamos un ratito a ver quién se quiere quién más se conecta y vamos. Che, somos cada vez menos. ¿Qué onda? ¿Están por rendir ahora? ¿Tienen algún examen? ¿Algún parcial? No, parciales queda bastante todavía, pero nada, estamos yo, digamos, estoy con dos trabajos, uno de taller y bueno, y el de oficio que hay que, nada, ir más o menos ya terminándolo ahora. Tal cual, tal cual. Sí, me han hecho algunas preguntas del caso. Están buenos, o sea, están bastante completos. Así que nada, tiene bastante para hablar de física. Y además estás pidiendo un montón porque vos fin de semana largo, fase uno, re dura. Durísimo, ¿verdad? Hola, ¿Cómo andas, Sol? Buenas. ¿puedo hacer una pregunta? Em, es del caso, porque el otro día mágicamente descubrimos algo, no es que descubrimos, pero nos pusimos a pensar en unos exámenes complementarios, y en nuestro caso se trata de un paciente que es joven, pero que tiene obesidad, tiene hipertensión arterial, tiene todo antecedentes de diabetes, de hiperinsulinemia, etcétera, etcétera, y él llega con dolor de rodilla. Y primero pensábamos que podía ser por el exceso de peso que generaba un aumento de la presión y eso genera una activación de los eh, no es osteoclastos, perdón. Pero en los exámenes complementarios habla de un aumento del ácido úrico que hace como alusión a gota. Pero el tema es que no podemos hablar de patología, pero podemos mencionar como que él vive a comida chatarra. Podemos mencionar que por el aumento de las purinas, de la degradación de purina, se genera una mayor cantidad de ácido úrico que no es eliminada en orina y que por eso se van formando cristales en las articulaciones y eso genera los dolores. Aus, sí, o sea, a mí me parece que está perfecto así relacionado. Sí, sí, sí. O sea, lo del peso, está bien que lo hayan pensado, pero raro que lo haya tenido de una sola articulación y a lo mejor no es tan rico como esto que decís vos de la hiperuricemia que puede llegar a tener el laboratorio. Tendría que ver a lo mejor Ah, también qué más tiene a nivel clínico, algo así como para asegurarme, pero claro, sí, estaría bueno, está bueno eso del ácido úrico y claro, porque puede dar gota, básicamente, que es algo que van a leer más adelante. No sé, chicos, que Belu, Facu, Sol, ¿qué opinan? Sí, tal cual, con esos datos, eso. Si no, habría que, como dijo Aus, ver qué más implica el cuadro clínico y la historia del paciente. Pero con eso que dijiste, sí, parecería ser eso. O bien. podrían relacionarlo con eso y mencionar por lo menos la fisiopato.
sin meterse en gota. Claro, sí, sí. Claro, porque el tema es que habíamos pensado eso que les decía del exceso de peso, pero como que o sea, es una obesidad crónica porque él dice que tiene desde que tiene uso de razón. O sea, como que, y está pesando, aumentó 25 kilos en 2 meses, ponele. No son 2 meses, 2 años creo que fue, que dijo. Pero igual es un exceso de peso que genera una gran presión sobre las articulaciones. Pero como nos dimos cuenta después de lo del ácido úrico, y que es un gran aumento, en 50 y pico, como que tenía más sentido. Era lo único, igual, no había ninguna otra cosa, no hablaba tampoco del calcio ni de tipos de iones, eso sí no decía nada, pero era como el dato que sacamos, la deducción que sacamos de eso. No, sí, entonces está bien. Si es lo único, digamos, que les ofrece. Igual está bueno que hablen, digamos, si quieren nombrar así, digamos, cómo afecta el sobrepeso a las articulaciones y el tema de la renovación ósea, o sea, el desgaste óseo. Está bueno también como para decirlo porque en realidad es algo que fisiológicamente no se debería dar y está bueno para meterlo, digamos, en el contexto, por más de que no sea explícito, digamos, del caso clínico, está bueno para nombrarlo y comentar que lo pensaron. Bueno, ya arrancamos, si les parece. Creo que vos, Belu, Sí, voy tenías la compartiendo el primera parte. Power. Sí. Ahí ya se ve. Sí. Genial. Bueno, no sé si se acuerdan que habíamos terminado la vez pasada con el punto 10, que justo Agus les había preguntado si sabían lo que eran los órganos circunventriculares y les había preguntado también qué era la eminencia media, pero yo les dije que después lo íbamos a hablar, así que acá viene como una intro, digamos. Primero, la consigna dice, todos los mensajeros citados en los ejes de retroalimentación que actúan sobre el hipotálamo, como también las distintas señales metabólicas que representan la información del medio interno, que ayudan a mantener la homeostasis, deben lograr atravesar la barrera hematoencefálica, que protege al encéfalo. Muchas de estas moléculas pueden lograrlo gracias a sus propiedades fisicoquímicas, al igual que muchos fármacos como el bupropión, y otras pueden hacerlo a través de los órganos circunventriculares. Los órganos circunventriculares, como ustedes estudian anatomía y histología, presentan densa vascularización, capilares fenestrados y la expresión de receptores para muchas de estas señales periféricas. A nivel del núcleo 4 se encuentra uno de los denominados órganos circunventriculares, la eminencia media, que conforma el piso del tercer ventrículo, y a través de ella se envía información hacia la periferia, mensajeros químicos del hipotálamo, y se recibe información desde la periferia como hormonas, neuropéptidos o diversas moléculas productos del metabolismo. Entonces analice el siguiente modelo y ubique las estructuras citadas en el texto. Después dice ubique los lugares por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces acá les ponía este dibujito, en donde este vendría a ser el núcleo 4, la eminencia media, los capilares fenestrados, estos serían los tenicitos, y bueno, acá habla también del tema de los vasos fenestrados, digamos, cómo hacen contacto con todo el tema del tercer ventrículo. Y bueno, por dónde circularía el hidrocefalorraquídeo sería justamente por el tercer ventrículo. Entonces acá tenemos todo un circuito por donde van a poder ingresar a través de los capilares fenestrados, mediado por los tanicitos, al sistema nervioso central y contactando con los núcleos del hipotálamo distintas sustancias que van a venir desde la periferia. Y acá tenían este supertexto que hablan sobre los tanicitos. Que dice, los tanicitos son... esperen que no se me va eso de acá. Los tanicitos son células gliales ependimales especializadas que recubren el tercer ventrículo y sus procesos se extienden hacia el tejido nervioso y glía, que conforman el parénquima encefálico cerebral, y a capilares. Estas células están implicadas en el transporte de mensajeros, poseen transportadores de glucosa y glutamato, receptores de hormonas y neuropéptidos periféricos y proteínas de las vías endocíticas mediadas por clatrina. Existen varios subtipos. Los alfa no tienen propiedades de barrera, mientras que los beta sí las tienen, y están inervados por neuronas aminérgicas y peptidérgicas que regulan sus funciones.
Los alfa generan un puente de comunicación entre el lumen del tercer ventrículo y las neuronas y vasos del parénquima del hipotálamo medio basal. En el modelo se muestra el mecanismo celular implicado en el transporte de un mensajero químico muy importante para la regulación de la ingesta, y el metabolismo intermedio, la leptina, en su recorrido desde la periferia hacia el hipotálamo a través de los tanicitos de la eminencia media. La leptina atraviesa la barrera hematoencefálica e interactúa con su receptor específico en el núcleo 4 del hipotálamo, actuando como una señal indicadora de las reservas energéticas. El núcleo 4 presenta dos tipos de poblaciones neuronales con altos niveles de expresión del receptor de leptina. Las neuronas POMCART, que producen señales anorexigénicas a través de los derivados de la propiomelaanocortina, y las neuronas NPI-agouti, que conducen señales estimuladoras de la ingesta a través del neuropéptido I y la proteína relacionada con agouti. En situaciones de exceso de leptina se promueve la expresión de POM, que se escinde posttraduccionalmente en péptidos llamados melanocortinas, como alfa-MSH, que actuarían como ligandos endógenos de receptores 4 de melanocortina, que se expresa en regiones del sistema nervioso central directamente relacionados con el control del apetito. Muchas observaciones en modelos animales y estudios clínicos indican que el bupropión posee actividad anorexigénica al estimular neuronas POM del núcleo 4, que al liberar alfa-MSH disminuyen la ingesta e incrementan el gasto energético. Estas neuronas POM también liberan al clivar a la preprohormona beta-endorfina, que genera una retroalimentación autoinhibitoria y disminuye el efecto anorexigénico de la MSH, limitando las propiedades del bupropión como fármaco para el control de la obesidad. A partir del texto realiza un modelo que represente una hipótesis sobre el posible mecanismo de bupropión como anorexigénico y que represente la forma de ingesta del fármaco al sistema nervioso central. Yo les puse esta imagen, que es una imagen que tienen uno de los teóricos, que acá tenemos, bueno, el tercer ventrículo, todo esto es el núcleo 4, y acá tenemos, estas son las neuronas POMCART y estas son las neuronas NPI-agouti. Acá tendríamos representado, digamos, la barrera que estamos hablando antes, digamos, los órganos circunventriculares, con la eminencia media y los tanicitos que mediarían, ¿no?, la entrada de todos estos, digamos, todas estas hormonas que vienen desde la periferia. En el texto lo que les habla es de justamente la neptina, que es liberada del tejido graso y que nos va a dar indicio de las reservas metabólicas, digamos, que tengamos en el organismo, las reservas energéticas. Entonces lo que pueden ver acá es que, por ejemplo, la leptina lo que va a hacer es estimular a las neuronas en el núcleo 4, las POMCART, que como dijimos antes son anorexigénicas, y lo que hacen es aumentar el gasto energético, mientras que inhiben a las NPI-agouti, que lo que son orexigénicas y disminuyen el gasto energético. Entonces, cuando estábamos hablando del tema del bupropión, donde va a actuar es a este nivel, que lo que va a hacer es estimular a las neuronas POMCART, disminuyendo así la ingesta por ser anorexigénicas. Entonces actuaría como un equivalente, así decirlo, de la leptina. No sé si esto se entendió. ¿Tenía alguna duda de este gráfico? ¿Hay algo que no entendieron del texto? ¿Algo que quieran preguntar? Clave ese esquema, gente, clave. Y este lo tienen que dibujar 1000 veces. Yo tengo una duda. Entonces, el fármaco, digamos, utiliza el mismo receptor que la leptina a nivel de la neurona POMC, digamos. Claro, no, la verdad que no sé si es específicamente el mismo receptor. Digamos, se une a este nivel a las mismas, estimulando a las mismas neuronas. No sé si decía el nombre del receptor específicamente. Igualmente no es, digamos, no es relevante que ustedes sepan cuál es, digamos, el receptor al que se va a unir el bupropión. Lo importante es que sepan que va a actuar, digamos, para poder cumplir su función de la misma manera que actúa la leptina o la insulina, por ejemplo, uniéndose a los receptores estimuladores de POMCART. Buenísimo, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque como que en el modelo por ahí no puedo ubicar a los tanicitos, que es lo que se mencionaba como al principio del texto, que no entendí muy bien tipo la función ahí. Bien.
Sí, no, es que en este gráfico no está representado, pero mira, si venimos acá, ves que acá tenemos núcleo arcuato, tercer ventrículo. Esta sería la eminencia media y tanicitos. Ahora, si venimos acá, el núcleo arcuato cambia de lugar, antes estaba del otro lado, pero bueno, este sería el núcleo arcuato, entonces acá tenemos el tercer ventrículo, y todo acá abajo vendría la eminencia media con los tanicitos, o sea, acá dibujaditos. No sé si se ve en mi flechita. O sea, deberían Sí, ir sí, acá se ve. mediando, digamos, el paso desde acá a la periferia hacia lo que es el hipotálamo y el tercer ventrículo. Pero vendrían acá mediando esta zona. Buenísimo, gracias. Bueno, sí. No sé si alguien tiene otra pregunta. Oh. A mí me quedó una duda con la preprohormona beta-endorfina que nombra que liberan las POMC. ¿Qué sería como una retroalimentación negativa y nada más? ¿Es todo lo que hace? No Claro, está en el modelo, ¿no? No, sería esto. En realidad no está representado directamente acá en el modelo, porque viste que acá tienen como esta, digamos, esta regulación que tienen entre ambas, pero esa preprehormona que habla sería de que se libera desde esta POMCARD y actúa directamente acá. ¿Se acuerdan que hablábamos la otra vez, en la clase pasada, de las retroalimentaciones ultra cortas? Sería una ultra corta a este nivel. O sea, la POMCARD libera esa preprohormona que la va a autoinhibir y va a regular, digamos, su función como para que no se exceda emitiendo señales. Pero no está representada en el gráfico, pero es como si se hiciera acá una, digamos, se libera acá la preprohormona y ingresa a nivel de este receptor, por ejemplo. Buenísimo, gracias. Bueno, después en el punto 12 decía, otra de las acciones del fármaco bupropión es inhibir la captación neuronal de noradrenalina. Para comprender mejor los fundamentos del tratamiento debemos entender la función del sistema noradrenérgico difuso. Para ello, lea atentamente el siguiente párrafo. El sistema difuso noradrenérgico es complejo y se origina en distintos núcleos, siendo el núcleo llamado lucus ceruleus y subceruleus ubicado cerca del piso del cuarto ventrículo el más importante y que tienen relación con la adicción a la nicotina, ya que está muy implicado en los estados de ansiedad y desde allí parten diferentes vías, una de ellas muy relacionada con las respuestas emocionales. En el siguiente modelo, identifique el lucus ceruleus y las estructuras que son inervadas por esta vía del sistema noradrenérgico difuso. Entonces, acá, a ver, les ponía este dibujito, en donde acá les fui poniendo las distintas estructuras. Primero tenemos acá el tálamo, neocórtex, hipotálamo, lóbulo temporal, lucus ceruleus, cerebelo, y bueno, y acá les puse, digamos, esta como mini introducción de la vía noradrenérgica dorsal, o lucus ceruleus, que pasa por el hipotálamo, septum pellucidum y circunvolución del cíngulo. Desde allí da terminaciones a mesencéfalo, que es sustancia gris central, núcleo dorsal del RAFE, tubérculos cuadrigéminos, diencéfalo, que vendría a involucrar el área talámica, núcleos avenulares y núcleos hipotalámicos, y el telencéfalo, que vendrían a ser los núcleos de la amígdala, sustancias innominadas, hipocampo, corteza entorrinal, retroespinal, cingulada y el neocórtex. Esto no se lo tienen que saber, o sea, es como para que tengan una idea, digamos, de la vía noradrenérgica dorsal, qué estructuras involucra todo lo que es los sistemas que veníamos hablando. Después, habla de otro grupo de neuronas noradrenérgicas importantes, se localiza en la parte lateral de la médula y formación reticular, también en relación con el núcleo del tracto solitario y dorsal del vago. Ubíquelo en el modelo. Entonces les ponía de nuevo este modelo, y acá es donde ubicaríamos a los núcleos vulvares y pontinos, que se refería, digamos, la consigna. Entonces acá les pongo la vía noradrenérgica ventral, que se origina en núcleos vulvares A1 y A2 y núcleos pontinos A5 y A7, que forman parte de la formación reticular. Estos proyectan a mesencéfalo, hipotálamo, específicamente al núcleo dorsomedial, núcleo fundibular, núcleo paraventricular, núcleo periventricular, eminencia media y núcleo supraóptico. Al telencéfalo serían al área preóptica y el núcleo de la estría terminal y por último a la médula espinal.
En el punto 13, decía, el prospecto del bupropión señala que no tiene efecto sobre el sistema serotoninérgico. Este sistema se origina en los núcleos del RAFE, Mangus pallidus y obscurus, que proyectan sus axones hacia la médula espinal, donde inervan neuronas motoras y sensoriales, y hacia otras extensas zonas del encéfalo. Los efectos de los terminales serotoninérgicas pueden ser excitadas sobre neuronas motoras de la médula o inhibidores de las fibras nociceptivas que entran a la médula. En el siguiente modelo identifique los núcleos y las estructuras que son inervadas por el sistema serotoninérgico. Entonces acá le ponía otra vez un dibujito y pedía que ubiquen el tálamo, ganglios basales, neocórtex, hipotálamo, lóbulo temporal y núcleos del RAF. Y por último la médula espinal. Bueno, entonces acá les voy a poner que la vía serotoninérgica ascendente ventral involucra o nace, digamos, en núcleos del RAFE, B6, B7, B8, y va desde mesencéfalo por sustancia nigra, núcleos avenulares, centros talámicos, hipotálamo lateral, cuerpo mamilar, caudado, putamen y neocórtex. Y después tenemos otras vías que está como menos detallada, que son las vías ascendente dorsal, vía cerebelo, vía descendente propio vulvar y vía descendente bulboespinal. Todas estas son vías que tienen justamente todo el neurotransmisor en común, pero también les digo, no es que lo tienen que saber, es como para que se ubiquen, digamos, anatómicamente. Después en el punto 14 decía, el prospecto del bupropión refiere como efectos no deseados en los pacientes tratados con el fármaco la aparición de agitación o excitación e insomnio. Entonces, ¿cuál o cuáles neurotransmisores de los estudiados podrían estar principalmente involucrados en este efecto? ¿Quieren decir qué pusieron? Así como para tirar. Sí, sí. Juéguensela, tienen cualquiera. O sea, son 4 los que vimos, así que cualquiera de los 4, el que más les suene. Pero a ver, agitación, excitación y insomnio. Si más o menos el miércoles pasado estuvieron charlando de las funciones y demás, debería salir un poco. Les metiste mucha presión. Puede ser la noradrenalina y la serotonina que estén involucrados sobre todo en la excitación y en el insomnio. Sí, muy bien. Muy bien. Yo había puesto la noradrenalina, pero la serotonina también podría haberse involucrada. O sea, la noradrenalina digamos, prevalecería en este momento porque es, digamos, la que más está involucrada en estas apariciones, ¿viste? De agitación, excitación e insomnio, pero igual la serotonina podría estar incluida. Y después preguntaba qué estructuras del encéfalo pueden estar relacionadas con el estado de vigilia sueño. A ver, alguno la tira. Está cantada abajo, así que no pasa nada. El tronco encefálico. Claro, o sea, sí, muy bien. Bien, O sea, sería sí, todo el tronco. o sea, Sí, sería el bien. tronco, sería la formación reticular que está ubicada justamente en el tronco encefálico. Más específicamente sería lo que es el SARA y el SARI, que ahora vamos a hablar. La región involucrada se extiende desde la parte alta de la médula cervical por tronco cerebral, mesencéfalo, tubérculos cuadrigéminos, diencéfalo, hipotálamo, subtálamo y tálamo, que aparece como una red de donde proviene su nombre, que es la formación reticular. Esto no sé si ustedes ya tuvieron teórico o vieron el teórico donde habla de formación reticular, o todavía no lo vieron. Me parece que no. Tuvimos nomás de... Ay, perdón, Sofi. Este año tuvimos solamente la primera parte. Había Bien. que ver los del año pasado, pero no los llegamos a ver todavía. Por lo menos yo no. ¿Cuál Bien. tuvieron hasta ahora, más o menos? O sea, el único que tuvieron, ¿cuál fue? De la El percepción, de de la sensación a la percepción. nocicepción. Sí. Bien. Bueno, la formación reticular es, digamos, que va a involucrar al SARA y al SARI,
es justamente esto, es una red neuronal que lo que va a hacer es va a regular tanto el despertar como el dormir, digamos. Es una formación que asciende y desciende por medio del tronco encefálico y lo que hace es activar o desactivar, si está inhibiendo, a todos los centros cerebrales y también activar a los grupos musculares, digamos, a todas las estructuras viscerales. O sea, es como sería lo que maneja o regula, digamos, el estar activos o inactivos normalmente. Entonces acá lo que pone en esta formación se puede dividir en 4 sistemas, que es SARA, SARI, SDRA o SDRI, y entonces te dice ya que desglose cada una. No sé si eso lo buscaron o lo encontraron por algún lado. ¿Cómo se llama cada una de estas redes neuronales? Si no lo encontraron no pasa nada. O sea, no encontré nada, se los digo. Bueno, se los digo. El SARA es sistema activador reticular ascendente, el SARI es sistema inhibidor reticular ascendente, el SDRA es sistema activador reticular descendente, y el SDRI es sistema inhibidor reticular descendente. Esto es lo que yo les decía, o sea, vamos a tener un grupo neuronal que va a activar y otro que va a inhibir, uno que va a mandar señales desde el tronco hacia arriba, y otro que va a mandar información desde el tronco hacia abajo. Básicamente es eso, así bien en criollo vendría a ser eso. Claro, lo que por ahí está bueno para ir armándose el concepto es que la formación reticular, como dice ahí el textito, va desde la médula cervical hasta casi el tálamo. Entonces van a ser todos grupos neuronales, que como está en el sistema nervioso central, le vamos a decir núcleos, que van a tener diferentes neurotransmisores. Entonces, en base a la función o a dónde se dirija ese neurotransmisor, va a formar parte de un sistema o de otro. No es que tenemos un núcleo que es el SARA, un núcleo que es el SARI. No. Son un montón de neuronas que están esparcidas a lo largo del tronco hasta casi el tálamo y que, por ejemplo, va a estar formado por los núcleos noradrenérgicos, núcleos dopaminérgicos, serotoninérgicos y demás. Se les pone un nombre porque a todo hay que ponerle nombre, básicamente. Entonces, los van ordenando en función de la función que pueden llegar a tener y la relación con la formación reticular. Pero es como para que se vayan haciendo la idea, porque nosotros la primera vez que leímos esto nos volvimos locos, porque no teníamos ni la menor idea qué era. Entonces, nada, era haciéndose esa idea. No es que vamos a encontrar un núcleo o una región en especial que es el SARA. No, el SARA va a estar formado por un núcleo que quizás está a nivel mesencefálico y otro que está a nivel vulvar. Entonces, una emisión hacia superior o hacia inferior puede llegar a cumplir cierta función que puede estar relacionada con cualquiera de esos 4 que dice ahí de SARA, SARI y demás. Entonces, ahí justo con lo que dice Facu es como tenían que seguir con la segunda parte. Pues decía, los diferentes estudios definen que esta compleja formación está compuesta por agrupaciones neuronales y sus vías que se diferencian entre sí por neurotransmisores. Se han identificado agrupaciones neuroadrenérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, colinérgicas e histaminérgicas, cada una con sus actividades específicas y modulan el estado vigilia, sueño, motricidad, sensibilidad, funciones autonómicas, endocrinas y funciones cognitivas. El SARA presenta proyecciones que llegan a distintos núcleos talámicos, entre los que se destacan los núcleos inespecíficos. Estos núcleos envían proyecciones difusas a prácticamente todo el manto cortical y es el principalmente involucrado en mantener el estado de vigilia. Durante la vigilia existe una interacción óptima con el ambiente que nos permite desarrollar diversos comportamientos necesarios para la supervivencia. Entonces te decía, analice los siguientes modelos y señale qué tipo de cortes está observando. En el segundo modelo señale los neurotransmisores de cada núcleo que componen el SARA. Acá le ponía estos 2 cortes, en donde el primero es axial y el segundo es sagital. Acá no sé si ven que les marca dónde está la formación reticulada de la que estábamos hablando antes. Y este es un corte sagital del mesencéfalo en donde vamos a ver distintos núcleos, que estos van a ser los que componen justamente el SARA.
Entonces lo que había que marcar acá es cuál es el neurotransmisor, digamos, o el sistema modulador difuso que compone digamos, el SARA. Entonces tenemos la sustancia negra que va a utilizar, o es, digamos, la vía que comparte el sistema modulador difuso de dopamina. El núcleo gigantocelular de la formación reticular, que es el colinérgico de acetilcolina, el lucus ceruleus, que era noradrenalina, y por último los núcleos del RAFE, que tienen noradrenalina y serotonina. Y yo les puse estos cuadritos porque como es mucha información y siempre se entra en crisis porque hay muchos nombres raros y cosas que no conocemos, es este cuadrito que les puse acá, los 4 sistemas moduladores difusos, cuáles son sus núcleos de origen, los más importantes, después los lugares que inervan también, bastante resumido, los más importantes, no les puse todos como estaban, digamos que tenían que hacer en los puntos, y por último, el tema de las funciones, digamos, son las principales funciones que tiene cada uno del sistema modulador. Obviamente que las funciones que cada uno realiza o tiene o abarca son mucho más complejas, pero esto es como para que ustedes se vayan amigando, digamos, con el sistema modulador y la función que realiza. Y por último les puse este, que es un cuadrito donde tienen los mensajeros químicos que estuvimos hablando a lo largo del TP, cuál es su origen químico, digamos, cuál es el precursor que les da origen, cómo se transporta por la sangre, digamos, y estos cuáles son los receptores y a qué nivel están, el tipo y subtipo de receptor y cómo es su mecanismo de acción, que también va a depender obviamente del tipo de receptor al que se une. Esto es como para un resumen, para que no entren en crisis, digamos, con tanta información nueva. Y no sé si tienen alguna pregunta, porque acá este es mi última voz. No sé si quieren preguntar algo de estos puntos, o si quieren seguimos con lo que tiene Agus y después se sacan las dudas si tienen alguna más que les surja. Bueno, te cedo el mando. Todo tuyo. Dale, Belu. A ver. Perdón, antes que arranques, Agus, chicos, toda la información que vayan a encontrar de sistemas moduladores y demás va a ser excesivo, así que lo mejor sería que se queden con lo que está en el Power que puso Belu recién y en lo que se pueda llegar a hablar en este práctico, porque en realidad todo lo que estamos acá estudiamos de ahí, de esa guía. O sea, ese cuadrito lo armamos con un libro de fármaco que tampoco había que ir a buscar, pero como no había nada de información, quedó armado y quedó. Entonces no... Tampoco se desesperen yendo a buscar más info que eso porque es al pedo. Gracias. No, Agus. Velo, fíjate que Agus va a volver a entrar ahora a Sí, esos sí. hospedadores. Sí. No sé qué le habrá pasado, pobre. Pasa que hoy cuando me habló le andaba medio cortado. A ver, le escribo, estaba justo hablando con él. Nadie puso que lo esperemos. Se le cortó el internet. Acá. Me dice que le demos un ratito. Que ahí está arreglando. No me acuerdo ni qué otros temas hay en esta guía después de esto. Está todo lo de la MSH. Ah, lo que había mandado Agus. Que a ver, todo. Esa parte, ¿te acordás que es como es una seguita de cosas? De última, en el Power tuyo está como todo completito, vemos cómo lo podemos ir. Bueno, sí, a ver, para. Pero sí, se le complica, digo. Sí, no sé, porque me puso que, a ver, si no se puede volver a entrar, sí, lo pongo, total, yo lo tengo armado.
Seguimos desde ahí. Cada vez menos son. Y es un horario complicado. Creo que ahí estamos. Le escribí, a ver qué me dice. Chicos, la parte que sigue, ¿pudieron hacer algo? ¿Pudieron verlo? Más o menos. Chusmear de qué se trata. No, la verdad que no, yo no por lo menos. Y en general, ¿cómo van con neuroendocrino? ¿Hay algún tema que los haya complicado un poco? Ok, ya no entiendo nada. Necesito ayuda. Me cuesta mucho la relación que hacen con endocrino, justamente, de la parte de neuro. Bueno, por lo menos los teóricos que estuve viendo de 2018, creo, 2019, son como muy extensos y no sé. ¿Que te cuesta el Bueno, tema de gente, tipo perdón. los ejes o cómo se regulan entre ellos? Claro, la regulación que tienen entre sí o todo, cómo lo relacionan. Yo creo que la relación entre los ejes la terminás como de cerrar una vez que reestudiaste cada uno de los ejes individualmente. Por lo menos a mí me pasó eso. O sea, fue como que a medida que los iba leyendo decía, bueno, acá puede haber una relación, qué sé yo, pero como que hasta que no estudias bien cada eje por separado, y ahí te das cuenta como... para mí, no sé a ustedes qué les pasó, si fue distinto. Yo como erré lo último, pude relacionarlos bien entre todos. Y sí, no es fácil, para nada. O sea, lo más importante y lo más difícil es la regulación, entonces. Tal cual. Bueno, gente, ahí ya estoy. ¿Se me escuchan bien todo? Porque estoy desde el celu. Sí, sí, metele. Sí. Dale, dale, dale. Ahí te dice, bueno. Buenísimo, listo. Vamos a compartir pantalla entonces nomás. Bueno. A ver. Apaga la cámara, porque se te va a trabar todo. ¿Ahí se me escucha bien o Sí, Wally? sí, está perfecto. Bueno, genial. Entonces vamos rápido por las dudas, se llega a cortar. Entonces, 15, uno de los núcleos que componen la estructura del punto anterior integra otro sistema modulatorio difuso, el colinérgico, cuyas neuronas localizadas en la zona de transición entre puente y mesencéfalo envían señales al tálamo y lo activan. Este sistema difuso colinérgico posee otros núcleos como lo de la región del prosencéfalo basal, con el núcleo de Maynard, que irradia el neocórtex y participan de funciones relacionadas con la memoria y la cognición. Y de los núcleos de tallo llamados tegmental dorsolateral pontino, LET, y tegmental pedúnculo pontino, PPT. En el siguiente modelo identifique los núcleos citados y las estructuras que son inervadas por el sistema colinérgico. Bueno, esto, según lo que leímos recién, ¿dónde ubicarían el de Maynard? ¿O cuál les parece que es? Bueno, entonces el de Maynard sería el violeta, ¿sí? Y el complejo LDT más PPT sería este verde, ¿sí? Y acá un recorte, bueno, un poco de los que le puso Belu, ¿sí? Entonces, esto sería sistema
sistema acetilcolinérgico, los núcleos de origen sería esta región, digamos, que es Maynard y LDT y PPT, y hacia las regiones a las que inerva, digamos, como bueno, el tectum, globo pálido, cerebelo, formación reticular, lóbulo temporal, hipocampo. Bueno, y esto es algo importante también, porque dentro de una de las medidas del tratamiento, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, están algunos anticolinérgicos, que si bien no tienen casi ningún impacto en la evolución supervivencia de los pacientes, claro, ahí está, gracias Facu. En la evolución se cree que puede mejorar un poco la cognición, la memoria, así que bueno, nada, cuando lo lean está basado justamente en este sistema. Bueno, estos sistemas modulatorios difusos están regulados por otros mensajeros químicos, principalmente provenientes del hipotálamo. Por ejemplo, del área posterolateral del hipotálamo se liberan orexinas y el neuropéptido hormona concentradora de melanina, que son neuromoduladores. Sus vías proyectan a distintas regiones del SNC, pero con importante densidad hacia los sistemas activadores ascendentes. Dado que la aplicación de MSH en los ventrículos cerebrales, en el núcleo dorsal RAFI y en la formación reticular pontina facilita la generación de sueño, es posible que las neuronas MSH-érgicas inhiban la actividad de los sistemas activadores para ejercer su función hipnogénica y orexigénica, mientras que la orexina estimula los núcleos dopamina, nora y acetilcolina, estimulando la ingesta, estado de alerta y gasto energético. El siguiente modelo explica la modulación de orexina sobre vías de sistemas modulatorios difusos y incorpora en él la modulación de MSH. Bueno, esto no es mucha ciencia, es simplemente poner el MSH y apuntar, digamos, la flecha donde se nos avisaba en el texto. Bueno, entonces después, este es el último textito largo, me parece que hay, después son más cortitos. Entonces, la ACTH es la principal hormona estimulante de la esteroidogénesis de las zonas más internas de la corteza suprarrenal, es decir, de cortisol y andrógenos suprarrenales. La unión de ACTH a su receptor de membrana produce un aumento de los niveles de AMP cíclico y la activación de proteincinasa A, activándose el paso de colesterol a pregnenolona, ¿sí? Al ser esta la reacción limitante, una vez que se ha sintetizado la pregnenolona, los pasos restantes pueden realizarse sin la ACTH. Cuando el estímulo con la ACTH se prolonga, aumenta la síntesis de RNA mensajero y de enzimas como la 11, 17 y 21 hidroxilasas y la 3-beta hidroxiestiroide deshidrogenasa. Y la estimulación crónica produce hipertrofia celular, lo que da lugar a un crecimiento funcional de la suprarrenal que puede llegar a segregar 20 veces mayor cantidad de cortisol que situación basal. El efecto de la ACTH sobre la zona glomerular es ambivalente. Por un lado, aumenta su secreción estimulando el paso del colesterol a pregnenolona, efecto que es transitorio, y por otro lado inhibe la conversión de corticosterona a enaldosterona, mediante la inhibición de la COM y estimulando la 17 hidroxilasa. La síntesis de los andrógenos suprarrenales por la zona fascicular y reticular, al igual que lo que ocurre con el citosol, depende de la ACTH hipoficial. En la zona reticular existe una menor actividad de 11 hidroxilasa que en las otras dos zonas, lo que hace que se sintetice mayor proporción de andrógenos. Entre los factores que regulan la actividad de la 11 hidroxilasa se encuentran el cortisol, aldosterona y adrenalina. Esto hace que la reticular, al encontrarse sometida a mayores concentraciones de estas hormonas que las otras capas, sintetice fundamentalmente DEA o dehidroepiandrosterona y la sulfatada, y en menor proporción androstenediona. A su vez, el cortisol aumenta de manera selectiva el paso de noradrenalina a adrenalina en la médula al inducir la síntesis de PNMT. Esto es posible porque la médula recibe sangre de la corteza con altas concentraciones de cortisol y ello determina la alta secreción de adrenalina suprarrenal sobre la noradrenalina. Bueno, entonces, si bien parece mucho, vamos a ir un poquito por partes de lo que más o menos iba diciendo. Entonces, primero, bien básico. ¿Dónde están ubicadas las glándulas suprarrenales? Arriba del riñón. Buenísimo, perfecto. En los polos superiores, muy bien. ¿Y cuántas capas tienen? 3, ¿no? 3 capas. ¿Y cómo se llaman y qué mensajero produce principalmente cada capa?
La glomerular que produce aldosterona, la fasciculada que no me acuerdo qué produce, y la más profunda, que no me acuerdo cómo se llama, que produce la DEA. No, bueno, está bien. Te faltó una hormona y te quedó una zona, así que... Sí. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, está bien, ahora lo vamos a ver, Sofi. Pero bueno, bien. Entonces, el ACTH, ¿sí? La unión de ACTH, habíamos dicho que aumentaba los niveles de AMP cíclico, acá no está reflejado, tampoco la activación de la proteína sinasada, pero sí dice, se activa el paso de colesterol a pregnenolona. Y bueno, les quiero mostrar acá, entonces acá muestra el ACTH, cómo se une, aumento de AMP cíclico, y los cambios inmediatos, intermedios, digamos, y a largo plazo, ¿sí? Entonces, los inmediatos, tenemos, bueno, aumento de ciertas enzimas, qué sé yo, y acá vemos producción de pregnenolona, ¿sí? Esto lo saqué de Bernie Levy, lo pueden consultar ahí. Bueno, muy bien. Y después dice, ahora decía que cuando se estimulaba, se prolongaba, aumentaba la síntesis de ciertas enzimas, que ahora también las vamos a ver. Pero decía que con la estimulación crónica se podía producir una hipertrofia y hiperplasia, digamos, aumentaba el tamaño. Entonces acá también está, a largo plazo, aumenta el tamaño y el número de células, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo van a encontrar en todos los lugares cuando se habla así de esteroidogénesis y de todas las hormonas, y es importante, está bueno, hay que sentarse despacio, a ver parte por parte, porque es bastante complejo. Pero no quiere decir que sea difícil, sino que hay que verlo despacito. Entonces, habíamos visto las tres capas, la glomerulosa, la fascicular y la reticular, ¿sí? Entonces, glomerular, aldosterona, fascicular, cortisol, y la reticular, los andrógenos. Entonces, como decía, con el estímulo ACTH aumenta la síntesis de RNA mensajero y de enzimas como la 11-hidroxilasa, 17 y 21. Si se fija, y la 3-beta hidroxideshidrogenasa. Entonces, si se fijan, estas enzimas son las que más están en la zona fascicular, ¿sí? Después en la otra está la 11, 21, pero no están todas como en esta región, ¿sí? Entonces, bueno, eso más o menos lo que quería mostrar con esta parte, digamos. Bien, y después acá, esto es la cadena de síntesis, digamos, desde la tirosina hasta la adrenalina. Esto se genera a nivel de la médula suprarrenal. Y bueno, más allá de que también, bueno, estaría bueno que se sepan cuáles son los metabolitos que se van generando, etcétera, etcétera, que el cortisol sobre la enzima que tiene efecto, digamos, es sobre la PNMT, que sería esta, ¿sí? Bueno, y después acá está este dibujito, me pareció que estaba copado, porque muestra esto que decía cómo la sangre, digamos, pasa todas las capas y llega hacia la médula suprarrenal, ¿sí? Bueno, a ver, y para esta última parte, quería cagarlos a pedo, no, mentira. No sé si me escuchan bien ahí o se traba mucho. Se escucha bárbaro. Listo, perfecto. No, era para pedirles si quieren activar las cámaras. Ya está, somos tres gatos locos, activen las cámaras. A que ninguno está peor que yo. Nadie tiene más ojeras que yo. Mentira. Dale, Está, Justina. dale. Esa. Vamos. Por ahí. Estamos Prendan, todos prendan. modo casa, así que no pasa nada. Ahí está, me encanta, chicos. Bueno, entendería que algunos tengan razones para no prenderla, a lo mejor no tienen cámara o bueno, lo que sea, no hay problema. Bueno, para que vayamos charlando, son los últimos puntos, o sea, ¿tienen la guía ahí? ¿La tienen al lado con ustedes? ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver, entonces vamos leyendo los últimos puntos y quiero que me vayan diciendo ustedes más o menos qué les parece. Bueno, entonces el punto 18 decía,
Las pruebas funcionales en endocrinología resultan imprescindibles para el diagnóstico de muchas disfunciones. Su elección requiere recordar la fisiología de la glándula a explorar. En general, cuando se sospecha una hipofunción, deberá emplearse una prueba de estimulación. Y si lo que se investiga es una hiperfunción, suele emplearse una prueba de frenación. Actualmente, dada la mayor sensibilidad de los métodos empleados para la determinación de los niveles hormonales en sangre y orina, se ha reducido la necesidad de emplear pruebas funcionales en algunas patologías, como por ejemplo la evaluación del eje tiroideo, ¿no? En cambio, para la valoración del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal o para la evaluación de la reserva de hormona de crecimiento, son imprescindibles pruebas funcionales en la mayoría de las situaciones. Bueno, entonces, las pruebas que le permiten a usted confirmar su sospecha de hipercortisolismo o hipocortisolismo en un paciente se denominan pruebas de confirmación, y una de ellas es la prueba funcional de supresión con dexametasona. En una prueba funcional se mide la hormona en cuestión antes y después de una dosis oral o intravenosa de una sustancia que estimula o inhibe la liberación de dicha hormona. La comparación de los valores obtenidos en el paciente con la respuesta esperada en un sujeto normal aporta información muy valiosa acerca de la funcionalidad de dicha glándula. Por eso se denominan pruebas funcionales o dinámicas. Si en un paciente el resultado del test de supresión con dexametasona refiere que no... no, bueno, eso no importa. Entonces, ¿entienden más o menos cómo es el test de supresión de la dexametasona? ¿Para qué situación? O sea, ¿entendieron más o menos para qué situación es? O en general de las pruebas de función. Digamos, la pregunta que les harían para un examen es ¿cuál es el fundamento fisiológico de las pruebas de supresión o de estimulación en caso contrario? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Qué entenderían de esto? Por ejemplo, ¿qué enfermedades, o sea, conocen cómo se nombra la enfermedad con aumento de cortisol? Cushing, ¿puede ser? Perfecto. Entonces, ¿qué es el Cushing? Siguiendo en línea esto de lo que dice Facu, ¿es una hiperfunción o es una hipofunción? Habría una hiperfunción. Perfecto. Muy bien. Y entonces, ¿qué prueba tendríamos que hacer? ¿Una prueba de estimulación o una prueba de frenación? De frenación sería. La dexametasona haría eso, de una frenación de las emociones. Exacto, ¿por qué? ¿Sabés qué es la dexametasona? ¿Viste cuando estás muy enfermo, que te duele mucho algo y te ponen una inyección y te dicen ¿esto es corticoide? Bueno, te ponen dexametasona. ¿Por qué? Porque el cortisol tiene efecto antiinflamatorio. Bueno, la dexametasona tiene el mismo efecto, nada más que en las dosis que te la dan es mucho mayor. La dexametasona en este caso actuaría como el cortisol inhibiendo el eje. ¿Querés ampliar, Agus? Así. No, eso era, está perfecto, tal cual. O sea, la dexametasona estaría actuando como el cortisol, y en estos pacientes se suele utilizar para ver de dónde proviene, digamos, este aumento del cortisol, si es ACTH dependiente. Bueno, eso no importa, no tienen por qué saberlo ahora, pero como dice Facu, para que vayan entendiendo la fisiología. Entonces, No entendí ¿qué hormona igual. se dosa? Ay, perdón, no me va bien. ¿Como Pero No. que no entendí lo que dijo. O sea, no entendí. Vos le aplicás dexametasona y dijo como para inhibir. No entendí, no entró. Como que se me trabó ahí. No, ¿Alguno de ustedes lo entendió? ¿Justina? ¿Yamil? Puede ser Sofía. porque funciona como... Porque el cortisol lo que hace es una retroalimentación negativa, ¿sería? Ah, Exacto, y si vos tenés hiperfunción, ¿qué pasa?
se supone que hay una retroalimentación positiva. Puede ser. O sea, vos vas a intentar detenerlo, pero esa hiperfunción se da por una retroalimentación positiva que no debería estar. ¿O no? O no habría retroalimentación, o no sé. Claro, puede ser que no esté como que no esté funcionando bien la vía, algún paso de la vía que estimule esa retroalimentación negativa que debería estar. ¿No se produce como una resistencia? A ver, ¿qué es eso? primero, Agus, en este caso no hay retroalimentación positiva. Vos acordate que la retroalimentación positiva es que una sustancia estimula más la liberación y la estimulación de su eje para que se libere más esa sustancia, ¿sí? Después, lo que decía Agus, que preguntó, si vos tenés una hiperfunción, ¿qué vas a hacer? ¿Una prueba de estimulación o de frenación? Nosotros dijimos de frenación. Entonces, lo que queremos hacer es hacer lo más parecido el mecanismo a lo que hace el cortisol normalmente. Como nosotros estamos ante una hiperfunción patológica, porque el Cushing es patológico, no responde, entonces ahí tenemos nuestro resultado. ¿Se entiende? Si no lo entendiste, le vamos a buscar la vuelta hasta que lo entienda. O sea, o yo, o Agus, o Sol, o Belu, o no sé, cualquiera te lo va a explicar. Así que decí que no entendí y listo. No, me va bien. No está mal, no está mal. Mira, acá comparto la pantalla y bueno, mostramos acá el eje como para entender un poquito mejor. Por acá apago la cámara. Bueno, entonces acá, bueno, ahora lo vamos a charlar de vuelta. Entonces, este sería el eje, ¿no? Siempre los ejes está bueno, justamente, como bien dice la palabra eje, ponerlo todo en línea. Entonces, ¿sabe? De las glándulas suprarrenales, o bueno, empezamos de hipotálamo, se libera el CRH en hipófisis libera ACTH, y ACTH sobre las suprarrenales libera cortisol. Esto fisiológicamente. Cuando nosotros agregamos la dexametasona, o sea, nosotros desde afuera, como estaban charlando con Facu, actúa como si fuera el cortisol y va a inhibir a todo el eje, digamos. ¿Sí? Entonces, esa es esto es el fundamento, digamos, de la prueba de supresión con dexametasona, nada más, que se utiliza en pacientes con Cushing, para determinar la etiología de la elevación del cortisol, que eso no importa ahora, no es importante, sino es para entender cuál es el fundamento de la prueba. ¿Sí? ¿Va mejor, Agus, ahí? Sí, y entonces en la prueba el resultado va a dar que no, o sea, que no se inhibió. Claro, espera, vamos a separar. Antes, porque nosotros también ahí cometimos el error, yo, de irnos a una enfermedad. Normalmente, ¿sí? En cualquiera de nosotros, suponiendo que ninguno tiene un Cushing, ¿qué debería pasar con esta prueba? En una persona normal, nosotros, por ejemplo, que no tenemos Cushing. Se tendría que inhibir la liberación de cortisol, o sea, se inhibe la hormona liberadora. Claro, pero perfecto, bien. Pero baja, en última instancia, como decimos, agua, el cortisol. Ah, perdón, está hablando alguien. No, perdón, solo tenía la duda de que dice en dosis baja, no estaría inhibiendo en este caso, pero una persona normal esa misma dosis tendría que hacer esta inhibición, ¿no? Sí, Claro, a dosis una- bajas en una persona normal inhibe. Claro. O sea, no te va a inhibir totalmente el eje, pero va a disminuir, digamos, la concentración de las otras hormonas. O sea, te va a hacer un efecto a nivel del eje. Entonces, lo que nosotros queremos evaluar es cómo está el eje cuando le administramos la dexametasona, ¿no? Entonces,
lo que vamos a tomar como parámetro va a ser los niveles de cortisol siempre. Eso es lo que vamos a estar midiendo nosotros siempre para ver cómo responde el eje de esa persona a la administración de dexametasona. Entonces, la hormona que nosotros dosamos antes y después de la administración de dexametasona va a ser el cortisol. Porque, por ejemplo, vamos a poner números, antes de la administración de dexametasona está en 10, administramos la dexametasona, ¿y qué debería pasar con el cortisol que está en 10? No me den el número, pero ¿qué debería pasar? ¿Debería aumentar o disminuir? Fisiológicamente. Disminuir. Perfecto, disminuir. Tal cual cambia. Bien. Entonces, ¿qué hace la dexametasona? Un poco ya lo respondimos. Inhibe el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. ¿Y cuál es la respuesta esperada normal? Descenso de cortisol. Muy bien. Bueno, a ver si puedo también de vuelta ahora. Pero tengo una pregunta. O sea, el cortisol normalmente Sí, inhibiría su propia vía. O sea, sería como una retroalimentación negativa. Y en el Cushing, que estábamos hablando, hay una elevación de cortisol, ¿no? O sea, hay cortisol aumentado. Y ese cortisol aumentado digamos, no sería suficiente como para inhibir su vía y hay que administrarle dexametasona. No, pasa que ahí tenés la patología, ¿entendés? Que no se inhibe. O sea, okay. Pasa que, a ver, rápidamente hablando de Cushing, vos podés tener Cushing causado por hipersecreción de ACTH o directamente por hipersecreción de cortisol a nivel suprarrenal, ¿sí? Sí. Entonces, si ese aumento de cortisol que vos vas a tener en sangre a la hipófisis, si es por aumento de secreción de ACTH, no le va a importar que aumente el cortisol, entonces va a seguir aumentando el ACTH y va a seguir habiendo cortisol. Y si el origen del aumento del cortisol es a nivel suprarrenal, tampoco le importa lo que pase con la ACTH, así se inhiba o no, va a seguir secretando. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que pasa con esta prueba es, si vos lo das a dosis bajas y no suprime, generalmente, bueno, ninguno suprime a dosis baja, pero si a dosis alta suprime, por ejemplo, uno puede intuir que es a nivel de ACTH, ¿sí? De adenohipófisis. Si no baja, puede pensar que es ectópico, por ejemplo, un tumor de pulmón. Y también uno puede pensar en que la patología sea de origen suprarrenal, ¿sí? Pero esto ya es otro tema. Nosotros tenemos que analizar hasta el punto de qué debería pasar normalmente, porque si no nos metemos en esto que es patología y no interesa. O sea que, perdón, normalmente Dale. Si a una persona le dan, no me sale el nombre del medicamento. Dexametasona. Esa. No pasaría nada. ¿O no? O sea, normalmente, si una persona no tiene el eje alterado, porque funcionaría igual que... A qué te refieres con no pasaría nada? Si yo te doy una inyección de dexametasona a vos, ¿qué pasa con tu eje? Claro, lo inhibiría. Perfecto. ¿En una persona con Cushing? No. No, tal cual. Esa es la conclusión que hay que llevarse hoy. Bueno, ¿sí? Gracias. Ahora, antes que sigas, Agus, para seguir con pruebas de funcionales, porque este es un tema, o sea, de final prácticamente, ¿qué otra prueba funcional se les ocurre que ya vimos en la cursada? Una que les van a tomar en el final 100% si hablan de glucemia. ¿Puede ser la prueba de tolerancia oral? Tal cual. ¿Y esa qué es? ¿De frenación o de estimulación? De estimulación. Entonces, perfecto. ¿Qué parámetros vamos a evaluar? Como dice el punto de la guía, vamos a medir la hormona antes y después. En este caso, nosotros medimos la glucemia, ¿no? Nosotros medimos la glucemia. Le damos una prueba de PTOG y vamos a volver a medir el valor. Se supone que si nosotros estimulamos al páncreas, el páncreas va a alargar insulina y la glucemia va a bajar.
¿sí? Entonces vamos a tener también lo mismo, una respuesta fisiológica y una respuesta en un paciente con intolerancia a la glucosa o con diabetes, ¿sí? Entonces, ese es el análisis que hay que hacer siempre en las pruebas funcionales. Nosotros damos algo para inhibir o estimular, y depende de la patología que estemos, bueno, la patología no, el eje que queramos medir, lo que puede llegar a estarle pasando. Si está con hiperfunción o si está con hipofunción. Si está con hipofunción, le vamos a dar algo para estimularlo y ver qué pasa. Si está con hiperfunción, vamos a intentar inhibirlo y ver qué pasa. ¿Sí? Perdón. Sí, se entendió. No, perfecto, Facu, perfecto. Mejor, así queda más claro. No pasa nada. Bien. Y acá viene otra cosa muy importante que tal vez debería haber estado antes, pero bueno, me di cuenta ahora. Recuerde que la hormona analizada presenta un ritmo circadiano con valores altos por la mañana y bajos por la tarde. Represente estos cambios diarios en un eje de coordenadas. Bueno, hablando de eso, ¿saben más o menos justamente esto, cómo son las variaciones del cortisol fisiológicamente? Yo lo tengo en el caso. Así Bien. que puede ser que sea por la mañana como de 12 a 20 y por la noche tiene que ser hasta 10, como, o sea, menor a 10 o igual a 10 los valores del cortisol. Pero espera, antes que los valores, Agus. O sea, ¿cuándo están los picos? O sea, eso es más importante. Los valores no importan tanto ahora. Como a media mañana tendría que haber un pico de cortisol. Y hasta ahí llegué. No importa, está bien. Bueno, o sea, originalmente, no sé, a lo mejor los chicos me pueden corregir o si alguien tiene otra cosa, más bien a las 8 de la mañana, ¿sí? Está como el primer pico, ¿sí? Bien temprano. Ahora igual les voy a mostrar un grafiquito que tengo yo. Entonces. Igual, Agus, está sí, perfecto. Sí. Yo lo di en una guía, así que deberían acordarse. Sí, yo iba a decir. Está bien. Me acuerdo Yo que debo confesar que yo recolgué fisio, así que esa guía no estuve como en un montón porque colgué con Pato, así que o sea, voy a confesar por eso. Está bien, está muy bien. Francisca se acuerda algo más, además del pico de la mañana, ¿o no? no, sí, me acuerdo de esa guía que vimos que aparte del pico de las 8 o 9, o sea, porque primero está el pico de ACTH y después el de cortisol, y después había otro a las 4 o 5 de la tarde, y ya después a partir de las 20 hasta las 2, o sea, y toda la noche estaba baja. Perfecto. Muy bien. Eso está excelente. Igual, Agus, te agradezco que lo hayas dicho. Era la mañana, era por la mañana, ¿viste? No, igual en serio. Gracias por sincerarte. Bueno, va ahora, les muestro un poquito el gráfico. Ven acá. Y acá, bueno, este sería el grafiquito. Como bien dijo Fran. ¿Para qué? No, para. Bueno, acá no sé si se llega a ver, está bien chiquito, pero bueno. Acá tenemos gráficos, siempre lo mismo, eje Y, eje X, ¿sí? Cortisol plasmático sobre el tiempo. Vemos a las 8 de la mañana, ¿sí? Está el pico. Y después, como muy bien dijo Fran, 4 por ahí, ¿sí? También a veces puede ser a las 6, no sé, eso depende cómo lo busquen. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuándo les parece a ustedes que se debería administrar la dexametasona? Y en esos horarios. ¿Qué horarios? O sea, en los ¿Antes de los horarios picos? de los picos. Ah, o antes. Antes. ¿Por qué antes? Como para evitar que suba.
Perfecto. Entonces, ¿en qué momento, o sea, ustedes, por ejemplo, no sé, ¿en qué momento del día se le administrarían a la dexametasona y cuándo dosarían el cortisol? A la noche puede ser que se le administre como para evitar el primer pico. Exacto, exacto. Muy bien, perfecto. Entonces, se administra por la noche, ¿sí? Bien. Entonces, acá siguiendo con la guía. La prueba consiste entonces en dosar, ¿qué cosa? A las 8 a.m. del primer día. ¿Tienen la guía ahí? Cortisol. Perfecto, perfecto. Muy bien. A las 8 a.m. del primer día. Esa noche la paciente toma la dosis indicada de dexametasona, 1 u 8 miligramos, y al día siguiente, por la mañana tarde, se vuelve a medir qué. ¿Y qué? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana cortisol de nuevo. Perfecto, muy bien. La respuesta normal es que el valor de... Cortisol. No está No, perfecto. ¿Alguien dijo ahí algo? Ah, no, nada, fallé. No, está bien, Gaby. Perdón, pensé que me habías dicho algo y no te escuché. Bueno, la respuesta normal es que el valor de cortisol en la segunda muestra sea mayor o menor que el valor basal. ¿Y cómo debería ser? Respecto del valor de ayer, sería. ¿Mayor o menor? Menor. Perfecto. Muy bien. Así que bueno, eso es prueba de supresión con dexametasona, ¿sí? Después, bueno, como estuvo charlando Facu, esto en la clínica van a ver qué relación tiene, no se hagan problema ahora, pero al menos ahora ya entienden un poco el fundamento fisiológico de la prueba, que es muy importante entenderlo, ya que además es pregunta del final. Y bueno, último punto, gente, y ya nos vamos a descansar. Entonces, algunos pacientes con alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal presentan oscurecimiento de su piel sin ser expuestos al sol. Usted sabe que un aumento de coloración de la piel es generado por el aumento de la hormona alfa-MSH. ¿Podrá tener relación con este signo? Justifique. ¿Alguien llegaron ya a este punto? A lo mejor van en el último complicado. Hay un dibujito en la guía que les da la respuesta. Es tipo un cuadrito, no sé si un dibujito. Yamil, vos tenés cara de como que la estás pensando ahí. Como que me querés No, impresionar. tengo cara de que no hice el punto. Está bien, está perfecto, no pasa nada. Bueno, entonces, para ir más rápido, no importa. Entonces, la alfa-MSH se libera normalmente a sangre, digamos. ¿Dónde la vimos ya la alfa-MSH? Que lo estuvimos charlando recién con Belu. En la liberación, en la acción de la leptina. Claro, o sea, en regulación del apetito. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Sofi. Muy bien. Entonces, ¿vieron que ahí hay un cuadrito? Ese que decía Facu, que parte de POM por ahí. Bueno, esperen que lo comparto acá. Así ya vemos esto y listo. Bueno, entonces, acá, bien. Este cuadrito, ¿sí? Habla de la propia melanocortina, nos muestra y cómo va cambiando según las enzimas que están presentes, etcétera, etcétera. Entonces, acá dice, las células hipofisiarias productoras de ACTH, salvo mutaciones específicas, no producen MSH, y la otra fuente de MSH es la hipófisis intermedia, casi sin desarrollo en el humano. Analice atentamente el esquema y construye una hipótesis que explique el aumento de coloración de la piel. Entonces, esto básicamente lo que quiere decir
es que no, la MSH, la alfa-MSH, si bien podría producir el aumento de coloración, no está presente, digamos. Por lo tanto, ¿qué se les ocurre a ustedes que podría hacer que produzca este cambio de coloración de la piel? Siguiendo este cuadrito. Yo había leído que está relacionado con una hipofunción del cortisol, pero nada más. Claro, o sea, hay una enfermedad, o sea, una enfermedad característicamente que produce este signo que se llaman las hipofunciones de glándula suprarrenal, que se llama enfermedad de Addison. A lo mejor lo viste ahí, Sofía. Entonces, como bien decís vos, no tenemos cortisol, no funciona la glándula. Entonces, ¿cómo van a estar respecto al eje si no está el cortisol para inhibirlo? La ACTH, por ejemplo, ¿cómo va a estar? ¿Elevada o disminuida? Si no tenemos cortisol. Disminuida. Elevada. Estaría elevada porque no se inhibe el eje. Claro, porque no se inhibe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si venimos acá, miren esta parte. Sí, Sofía, dale. No entiendo por qué está elevada si no hay cortisol. Bien, vamos a Porque, ver. porque el cortisol no la inhibiría. Algo entendí, es porque no lo inhibe, no hay retroalimentación negativa. Exacto. Mirá, Sofía, acá tenemos el eje normal, olvídate esto que está acá la dexametasona, olvídate. Entonces, normalmente se libera el cortisol de las suprarrenales que van a inhibir el eje. En una persona con Addison, esto no sucede, no se libera el cortisol. Entonces no tenemos esto que nos está inhibiendo. Por lo tanto, se va a liberar mucha ACTH, porque no hay inhibición en el eje. Joya, gracias. No, de nada. Perfecto. Entonces, vamos acá ya, última parte. Dice, vayan siguiéndome acá. Receptor MC1R. ¿Dónde están expresados predominantemente? En melanocitos, ¿sí? Entonces acá dice, potencia del ligando del MC. Acá dice, o sea, el alfa-MSH es uno de los más potentes, pero como dice acá, las células hipofisales productoras de STH, salvo mutaciones específicas, no producen MSH. Y la otra fuente sería de la hipófisis intermedia, que no tiene desarrollo. O sea, no se produce por un aumento de alfa-MSH. Pero acá, como vemos, la alfa-MSH tiene igual, esto es un signo igual, ¿sí? A la ACTH. Entonces la ACTH tiene la misma potencia que la alfa-MSH para estimular los receptores de melanocitos. ¿Sí? Que los melanocitos son los que dan pigmentación a la piel. Entonces, ante un aumento de la ACTH por esta enfermedad que hablamos recién, produce el cambio de coloración en la piel. No sé si pero no entendí qué tiene que ver la alfa-MSH. Se te cortó, Cami. Justo ahí estabas diciendo y... Ahí está. Que no entendí qué tiene que ver entonces la alfa-MSH. Si el que produce la coloración de la piel es la ACTH. Sí. Y la MSH no se produce, o sea, no entiendo dónde entra acá. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, o sea, lo que... Esperame un segundito que estoy tratando de ver el cuadro, acá abrirlo de vuelta. Acá me parece que lo que quiere hacer es porque en base al cuadro, que viste que dice potencia del ligando alfa-MSH como en primer lugar, viste que lo pone, como que tal vez, o sea, nos sesguemos a eso, digamos, pero no tenemos fuente de alfa-MSH periférica, o sea, no llega a sangre, no sé cómo explicarlo. No, Yo está lo que bien, entiendo, creo que yo lo que entiendo,
No, dale. Ay, perdón. No, es que yo creo que entendí mal la consigna. O sea, normalmente el aumento de la coloración se da por MSH. Y como no está nunca en realidad, lo hace igualmente la ACTH. Sería algo así. O sea, que es el mismo receptor el que estimula el melanocidio. O sea, sí, Para habías mí- leído mal e interpretado mal la consigna, creo. Para mí es que no hay MSH, sino es que como que hay una concentración muy pequeña o despreciable y solamente en piel, digamos. Lo que pasa es que cuando hay un aumento exagerado de ACTH que sí circula, este va a estimular a los melanocitos a producir más pigmento. O sea, la MSH es como que no es importante porque no tiene una función demasiado importante y depende del color de la piel de cada uno. Pero sí, cuando hay mucha ACTH, esto va como a aumentar la coloración de la piel. Claro, no, sí, ya entendí, ok. Gracias. Claro. Cuando vean más los cuadros clínicos relacionados a las patologías suprarrenales, van a ver que muchas veces pasa esto de aumento de pigmentación de la piel y es un signo clínico que bueno, orienta a pensar en cosas que aumenten mucho la ACTH. Entonces por eso es importante saberlo, más que nada. Tal cual. Así que bueno, gente, eso fue todo por hoy. ¿Me puedo molestar con algo? Ya está, ya sé que no vi la guía y ya voy a ver el video de la guía de autoestudio, pero ya que estamos acá, voy pregunto. No, tranquilo. Con respecto a mi caso, porque en el caso que nos dieron, no, o sea, las 2 tomas que hay de cortisol no es como lo que acabamos de ver recién, en la que hay una toma un día y al día posterior, sino como que es en el mismo día la toma de cortisol. Se hace una toma a la mañana y otra toma a la noche. Y a la noche dice que da el 50% del contenido de la mañana. A la mañana el contenido de cortisol, la concentración en realidad, era normal porque era de 12. Y a la noche, que me da el 50%, es más o menos 6 microgramos por decilitro. Sería igual entonces un valor normal de cortisol que sea el 50% a la noche. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y más tiene que ver también con lo que dijo Agu hoy, más allá del valor, ¿qué pasó con el cortisol? Disminuyó. Y eso es lo que interesa, más allá del valor. Bien, ¿Sí? porque él trabaja de noche, entonces por eso nos pusieron esto. Sí, ya sé cuál es el caso. Pero sí. O sea, lo que tenés que mirar no es tanto el valor, sino la disminución. O sea, qué respuesta tuvo a eso. Ah, bien, ay, perdón. Gracias. Tranqui, Agus, joya. Así que bueno, gente. No sé si hay otra más. Bueno, estamos entonces, ¿no? Bueno, gracias gente por conectarse y bueno, por prender las cámaras posta para así participar un poquito más. Y los que no pudieron no pasa nada. Así que bueno, gente, estamos en contacto. Cualquier cosa saben que nos pueden escribir al Face, no pasa nada. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chau. Chicos. Gracias, chicos. Chao. Gracias.